Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario, Los retos de compartir el fútbol y el comercio en las relaciones exteriores. Este seminario es posible gracias a la Unidad de Estudio y Reflexión de Mexicanos en el Exterior del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Pues como estamos a una semana de fútbol y todo es fútbol, pero no podemos dejar de pensar el fútbol y lo que implica en términos de la política exterior, el comercio exterior, eh, con un primer mundial en 3 países distintos, en una región que también está viendo otros temas. Yo soy Mariana Paricio, hoy los voy a acompañar en esta moderación y el día de hoy contamos con 3 increíbles panelistas. Los voy a presentar muy brevemente. Le doy la bienvenida a la maestra Edith Montes Incín. Ella es consultora de la Dirección General de Diplomacia Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida, Edith. También doy la bienvenida a la doctora Paola Suárez Ávila. Ella es Senior Fellow de esta unidad, de la Unidad de Mexicanos en el Exterior de Comexi. Bienvenida, Paola. Gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Javier Medina Vidal, es director y profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en Arlington. Bienvenido, Javier. Buenos días. Pues bueno, ya les decía, fútbol aquí y allá y política exterior. Pues bueno, América del Norte se prepara para ser el epicentro de este gran justa deportiva. Y en este año, México, Estados Unidos y Canadá van a fungir como co-anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA, un evento deportivo de gran magnitud a nivel internacional. Este foro convoca a expertos para analizar los desafíos multidimensionales que podemos enfrentar las comunidades sede y los millones de aficionados que se van a desplazar a nuestra región en América del Norte. Bajo un análisis interdisciplinario, vamos a explorar temas críticos como la diplomacia deportiva, la seguridad regional, el género en el fútbol y el impacto del escrutinio migratorio en las emisiones de divisas. Todo esto situado en el eje transversal de la revisión del TEMEC, evaluando el nivel de cooperación económica y política que es sumamente necesario para el éxito de este gran torneo. Pues bueno, comencemos con nuestra primera ronda, diplomacia deportiva y TAMEC. Y acá, pues bueno, les dejo abierto una pregunta solo para comenzar y calentar o hacer flexiones, ¿no? Ya que estamos en el fútbol. ¿Cómo influye este torneo, este gran acontecimiento deportivo en el marco, ¿no? de América del Norte y el TEMEC? ¿Les parece bien? Le doy la palabra primero a nuestra maestra Edith Montes, por favor. Adelante, Edith. Gracias, querida Mariana. Pues bueno, o sea, lo primero creo que cuando pensamos o intentamos relacionar estos dos elementos, es inevitable llegar al Tratado de Libre Comercio, bueno, que ha evolucionado y que ahora es mejor conocido como TEMEC, dado la naturaleza misma en la que se ha enmarcado la Copa Mundial, que es la primera Copa Mundial que organizan 3 países. No es la primera Copa que organizan diversos países. También ahí siempre me gusta recordar como estudiosa de lo asiático, que también la primera gran copa que enfrentó estos retos de coorganización es la Copa Mundial de 2002 entre Japón y Corea del Sur, que también son países que suelen tener tensiones considerables en el plano político y que se proyectan en lo económico. Aprovechando que estamos en el marco de una mesa económica, valdría la pena mucho que también revisemos el tema de las sanciones entre estos dos países, y que por ende no fue fácil la organización de esta Copa Mundial. A mí me parece que, por ejemplo, en español faltan muchos estudios sobre esta Copa de 2002. Imagínense, ya han pasado más de 20 años desde aquella Copa Mundial y todavía, al menos en México y en América Latina, me parece que no estamos analizando qué implicó esa Copa Mundial. Entonces, ahorita ya nos situamos en esta que se extiende a 3 países, pero lo peor de todo es que la siguiente se extiende a muchos más, ¿no? Y además se convierte en una Copa Mundial transcontinental. Entonces, el elemento creo que más obvio es relacionarla con el Tratado de Libre Comercio. Y una de las grandes preguntas, yo recuerdo que la Universidad del Sur de California, que se especializa mucho en temas de diplomacia pública,
En eventos ya desde que se había anunciado la Copa Trilateral, una de las preguntas que se hacían los colegas de allá era si esta Copa Mundial iba a terminar de unificar o integrar finalmente o iba a consolidar o avanzar en la integración norteamericana. Es decir, si finalmente a partir de un evento deportivo se iba a lograr crear la identidad norteamericana. Estamos a pocos días de que esto inicie y me parece, y fuera o sea, de que necesitamos análisis más rigurosos sobre el tema, me parece que no es así, ¿no? Que es una Copa Mundial que más que llamarla Norteamérica, creo que hay que pensarla la Copa Mundial México, Estados Unidos y Canadá y pensarla desde estas identidades nacionales, es decir, la Copa Mundial, cómo va a suceder en México, cómo va a suceder en Estados Unidos y cómo va a suceder en Canadá, con retos transversales, críticas transversales también, que es algo que se ha visibilizado mucho en los medios, y ahí siempre también la invitación, ¿no? Hay que, como analistas y como en estos espacios académicos, siempre hay que analizar los aspectos positivos, negativos, los beneficios y también las cosas que hay que señalar y las áreas de oportunidad en el marco de este tipo de eventos, ¿no? Sobre todo pensando que la próxima copa, como lo comentaba, pues va a ser entre 3 países. Entonces, esa es una de las primeras ideas que me gustaría poner, ¿no? Entonces, que lamentablemente desde mi punto de vista no existe, no se logra y la respuesta o la respuesta a esa pregunta inicial que hacían los colegas de la Universidad del Sur de California es esta, ¿no? Sí han habido esfuerzos o proyectos que han tratado pues de visibilizar la copa compartida, ¿no? Pero han sido mínimos. Entonces, por ejemplo, hace unos días pues hubo un ciclo de cine que organizó la Embajada de México en Canadá, las representaciones de México algunas, por ejemplo, pienso en la de Japón, pero también Singapur, organizaron videos entre los embajadores de estos 3 países, de México, Estados Unidos y Canadá, en esos países, en Japón, en Singapur, y ha sido de lo que también se ha visto, ¿no? Quizás no tan mediático como estas señalizaciones de que no estaba funcionando. Ahora, una de las grandes preguntas que también ha surgido es el tema de la diplomacia deportiva. La diplomacia deportiva, en su esencia más, primero, para empezar, es una de las diplomacias más nuevas, bastante desconocida todavía y otra vez, insisto, ¿no? No se ha estudiado ampliamente en la literatura en español. Los grandes referentes son académicos estadounidenses, perdón, europeos y no, de no habla hispana, exacto, que es, por ejemplo, el caso de Stuart Murray, que es el pionero en definir qué es diplomacia deportiva, y, eh, y justamente una de las, quienes ya estamos metidos en estos temas de diplomacia deportiva, una de las líneas tradicionales para las que se utiliza esta nueva diplomacia o este tipo de diplomacia es el acercamiento y la mediación, es decir, fomentar o procurar la paz y la seguridad en el sistema internacional, sobre todo la paz. Los grandes ejemplos de diplomacia deportiva que se han identificado y que se han estudiado ampliamente en la literatura sobre el tema, hablan de cómo el deporte ha permitido acercar las naciones. Y el discurso romántico que está detrás de esta concepción es que pues el deporte es un lenguaje universal que acerca a todas las naciones, que podemos hablar español, inglés, francés, coreano, etcétera, y que esto nos permite, pero a pesar de eso, todos entendemos las reglas, por ejemplo, de este caso el fútbol, ¿no? Entonces, los grandes ejemplos que se han estudiado son desde la diplomacia del ping-pong entre Estados Unidos y la República Popular China en los 70s, que eso cualquiera también que haya estudiado relaciones internacionales, aunque no tenía tanta profundidad en temas de diplomacia deportiva o deporte, sabe que es uno de los grandes hitos en esta relación bilateral. La diplomacia del cricket entre India y Pakistán, que sabemos que también son países en conflicto, y como estudiosa de lo coreano, por ejemplo, la diplomacia intercoreana entre las dos Coreas, es decir, Corea del Norte y Corea del Sur, y en donde hemos visto incluso por primera vez la bandera de la península unificada. Todos identificamos, o la mayoría identificamos, la bandera de Corea del Sur, la bandera de Corea del Norte, pero a partir del deporte y eventos deportivos en los que han participado delegaciones conjuntas, sobre todo de hockey o en deportes de invierno, hemos visto la bandera unificada de la península coreana, ¿no? Entonces, es a partir del deporte. Entonces, estos casos han sido bastante estudiados y por ello se dice que uno de los grandes objetivos que persigue la diplomacia deportiva es la paz, ¿no? Entonces,
En ese sentido, pues también se pensaba, o más bien se cuestiona, y ahí quedan estas preguntas abiertas, porque me parece que estamos en ese proceso. Me alegra que ya hay colegas que están estudiando este tema, de si la Copa Mundial finalmente lograría esto, ¿no? Hay muchas críticas sobre esta dimensión tradicional de la paz, de si realmente la Copa nos está acercando como nación. Otra vez la respuesta me parece, como naciones, me parece que la respuesta es que no es así. Pero al final sí hay estos elementos, ¿no? De acercamiento. Entonces yo la invitación que les haría también es analizar con más cuidado estas perspectivas que espero ahondar, sobre todo como en qué hay que estar estudiando también más desde América Latina y México sobre lo que implicará la Copa Mundial 2026. Muchísimas gracias, Edith, por este saque inicial, tomar en cuenta el concepto de diplomacia económica y cómo pensarlo también en términos desde una visión más constructivista, pero también aterrizarnos desde el realismo que implica, ¿no? La cooperación y la coordinación, porque tú nos planteas la visión, decías, romántica, pero también el deporte puede generar y exacerbar nacionalismos, que justo es el lado contrario. Pero vamos, si quieren, con nuestra querida doctora Paola Suárez. Por favor, adelante. Pues como todos muy emocionados porque vamos a empezar ya muy pronto esta jornada de fútbol larga en 3 países distintos de lo que conforma nuestra querida región de Norteamérica, que es la primera vez que vamos a ver un fenómeno como este en el cual nos vamos a articular no solo por un tratado de libre comercio como región, sino que nos estaremos articulando por un proyecto en común grande como es el Mundial de Fútbol. Aquí la diversidad que podemos ver de propuestas, de enfoques, sobre lo que ha sucedido antes, lo previo, ¿no? La forma de organización de cómo nos organizamos los 3 países para ser sede. Somos la primera vez que en un mundial se comparten tres países, pues digamos, una gran región para ser sedes las ciudades, dándole esto una categoría importante a las ciudades como con una propia personalidad más allá de los países. Y también tenemos la otra parte que es lo que a mí me encantaría también proponer en este foro, que nos va a dar mucho de pensar de qué sucede con esos mundiales de hombres y los mundiales que han sido femeninos. Y bueno, la aportación que hemos hecho las mujeres, porque obviamente una de las grandes discusiones es qué aportación hemos hecho las mujeres en esta recta final de la Copa. Si el fútbol sigue siendo un deporte básicamente o mayoritariamente o hegemónicamente masculino, no solo en México, sino en la mayoría de los países del mundo, con pocas ya limitaciones como sí lo hubo en el pasado de si las mujeres podemos o no jugar fútbol. Ahora casi todas las mujeres, si no es que todas las mujeres podemos jugar fútbol y estar presentes con el balón y volver lo que se ha llamado el mundial social, ¿no? Nosotros creemos firmemente que este mundial sí da estas referencias de pensar que si bien toda esta estructura de la FIFA, del fútbol a nivel internacional, de estas grandes ligas, de los clubes que se han convertido transnacionales y pocas veces apropiados a lo social, es un buen momento para ocupar nuestra reflexión y ver que si bien la gran aportación de este mundial pues a la humanidad, nuestro mundial, el que estamos ofreciendo ahorita nosotros como anfitriones, también tenemos un pasado importante en México, en Estados Unidos y en Canadá, de valorar a las mujeres dentro del deporte. Aquí habría que considerar varios puntos, que la región de América del Norte es las que más ha crecido en cuanto a fútbol femenil, es decir, que las ligas están bien constituidas. Ya se han representado 3 mundiales en esta región, 3 mundiales femeninos o femeniles. El primero de ellos no fue un mundial oficial de la FIFA o de la Asociación Oficial Internacional de Fútbol, sino que fue un mundial básicamente patrocinado por
distintos organismos, organizaciones sociales y asociaciones privadas para darle vida a una primera copa que fue en Italia en 1970 y que se reprodujo en México como segundo año en 1971, con una selección mexicana femenil que fue tanto a la primera Copa Mundial de Mujeres en Italia y que permitió que se desarrollara una segunda Copa Mundial en la cual se empezaron a generar nuevos derechos para estas mujeres que ya estaban asociadas, ya estaban organizadas y estaban en búsqueda por encontrar un espacio en el fútbol. El Estadio Azteca fue la sede, ¿no? Una bella sede. Claro que fue utilizado antes, en el 1970, se utilizaron los espacios para el primer mundial en México, se utilizaron esto y el primer mundial femenil que hubo en toda América del Norte fue aquí en México y pudimos ver tribunas llenas, es decir, se rompió ese mito de que el fútbol femenil para los públicos tampoco era atractivo. Y bueno, aquí dejo estas primeras observaciones. Muchísimas gracias, Paula, por posicionar este gran tema, porque pareciera que el mundial solo es hombres, ¿cierto? Y bueno, ya claramente no siempre es así. Y bueno, también acabamos de ver la final de la Champions de mujeres, que fue increíble también. Vale, entonces avancemos. Por favor, doctor Javier Medina, adelante. No, nada más, muy rápido, coincido en mucho de lo que ya han comentado. Para mí, este mundial sería una reflexión de la calidad y la fortaleza de, de las relaciones trinacionales y binacionales en Norteamérica. Y pone debajo de la lupa pues muchos temas sociales y políticos que tenemos dentro de los tres países, y temas binacionales, especialmente entre México y Estados Unidos. am, Estamos, bueno, algunos estamos ansiosos por ver partidos y otros por ver qué pasa con todos estos temas alrededor del mundial que ya pues ya se están armando. Yo me encuentro en Arlington y esto está, ya el ambiente ya se siente aquí, bueno, le dicen Dallas Stadium, pero es en Arlington, o sea, está 2 kilómetros de aquí donde estoy, el estadio. Y pues ya se siente mucho pues el ambiente y todos pues muy emocionados de a lo mejor tomar este mundial como una pausa y disfrutar del deporte. Ojalá, pero ya veremos. Es todo de mi parte por ahorita. Muchísimas gracias, Javier, por posicionar esta primera ronda. Pues iríamos a una segunda ronda y tiene que ver, como bien han dicho cada uno de ustedes, pues bueno, los retos que implica la coordinación entre los países y sobre todo, pues bueno, discutamos sobre movilidad y las fronteras. Por supuesto, podemos identificar grandes retos de emisión de visas, también qué implica en términos de la llegada de un flujo masivo de turistas bajo normativas de seguridad compartida. Por supuesto, van a ser uno de los grandes temas, lejos de digamos, es como los preparativos o los efectos o las externalidades que hay para que cada uno de ellos llegue pues al estadio. Implica cada vez unas cosas. ¿Qué les provoca con esto, no? Tenemos esta parte como festiva, pero hay otros temas ¿no? Movilidad, frontera, que además ha sido el gran tema en estas administraciones, vinculado, ¿no? La seguridad, migración, con el comercio, como lo es, ¿no? Toda la derrama económica que puede traer el mundial. Pues bueno, es uno de los temas que hay que tocar. Entonces, Adi, te paso la palabra. Bueno, pues sin duda ese sí es uno de los temas que hemos trabajado mucho desde aquí y la verdad es que podría decir que se ha hecho un gran trabajo. A ver, ninguno de los tres países hizo o modificó sus normas migratorias en torno a la Copa Mundial.
lo que se facilitaron o también se hicieron campañas de difusión sobre cómo las personas y sobre todo los aficionados podían viajar a los 3 países. Si ustedes revisan, y ahí siempre también me parece que es una gran área de estudio y más ahora que estamos en un mundo tan digitalizado, el empezar a mover nuestras metodologías de análisis y académicos al análisis de las redes sociales. Entonces ahí, por ejemplo, yo les recomendaría que busquen las redes sociales de las embajadas, consulados de México, Estados Unidos y Canadá y se darán cuenta que los 3 países desplegaron campañas en torno a qué necesitaban las personas para poder visitar a los 3 países en el marco de la Copa Mundial. Y de ahí también, al menos en el caso de México, pues la verdad es que somos un país bastante abierto al mundo. Sí hay restricciones, algunas nacionalidades, pero estas son históricas, por eso les estoy enfatizando esto de que pues, no hubo modificaciones sustantivas. Por ejemplo, pueden ingresar a México personas que tengan ya visas estadounidenses, del espacio Schengen, de Japón, etcétera. Hay estas facilidades migratorias que siempre han existido, más bien que los aficionados las sepan utilizar. Esa es una primera gran recomendación que les daría. Por ejemplo, el caso de Uzbekistán, hace unos días nos reportaban de las embajadas que se encargarían de esta gestión consular, nos decían, pues es que realmente muchos de los uzbecos tienen ya la visa estadounidense porque también Uzbekistán va a tener partidos en ese país. Entonces, ya teniendo esa, el acceso a México va a ser un poco mucho más fácil, ¿no? En ese sentido, pues se ha aprovechado. Pero aprovechando también el nombre del panel, el tema del comercio y la economía, uno de los grandes temas que me parece que no se ha estudiado mucho o que siempre se menciona, ¿no? Está ahí en el aire, pero como que no veo análisis concretos, otra vez en literatura en español, sobre el impacto económico, tanto en términos de gastos, incluso análisis más integrales de los gastos versus los ingresos que generan estos megaeventos deportivos, porque, a ver, se habla por un lado, obviamente, de las partes oficiales, la federación, la FIFA, etcétera, las cámaras de comercio, etcétera, el gran impacto económico, ¿no? La Secretaría de Turismo, etcétera, pero no terminamos de ver concretamente esos análisis, a ver, de sí, cuánto ingresó, cuánto dinero entró vía turistas, vuelos, ¿cómo se llama? Hospedaje, etcétera, respecto a lo que a las inversiones que los países hicieron, ¿no? Y creo que estos análisis deben hacerse desde una perspectiva de gobernanza, ¿no? Porque también mucha de la responsabilidad como que a veces parecía que es la federación, la FIFA y los gobiernos, ¿no? Pero se pierde mucho en este espectro a todos estos otros microactores que acabo de mencionar algunos y no se dimensiona estos análisis económicos. Hay, por ejemplo, el trabajo del doctor Simon Chadwick, que es uno de los pocos economistas, pero en inglés, que está analizando el impacto de las copas mundiales de fútbol, ¿no? Va a sacar el próximo año la edición 2000, la segunda edición de un libro que tiene sobre este tema y que, pero desde mi punto de vista, no se hace este tipo de análisis, ¿no? Entonces, a ver, tenemos por un lado, sí, la gestión consular, pero, por ejemplo, también el tema de los aeropuertos, ¿no? Los servicios aeroportuarios, mucho se habla, ¿no? De lo que ha implicado las remodelaciones aeroportuarias, si tenemos bien los aeropuertos, pero por ejemplo, estamos haciendo un escrutinio de cuánto han incrementado los vuelos o los precios de los vuelos entre los 3 países. Me parece que no. Por ejemplo, encontré un análisis ahí medio perdido de cómo incrementó el precio de las aerolíneas, sobre todo creo que el análisis lo hacen de Aeroméxico, para el partido México-Corea que va a ser en Guadalajara y que se espera sea uno de los más taquilleros por también la afición y la pasión por ambos países. Entonces, el precio creo que se triplica impresionantemente en estos días, ¿no? Pero eso es un vuelo, incluso podría decir nacional, ¿no? Habrá que dimensionar o analizar también los precios de los traslados que va a implicar para los aficionados. Déjenme compartir rápidamente una presentación mini y, por ejemplo, también encontré, perdón que me muevas, que había comentado, aquí está. Esto costaría el seguir a las elecciones, ¿no? Por ejemplo, el impacto que no solo implica el tema de los traslados, bueno, es una dimensión traslados, pero también alimentación, hospedajes, hay el tema también de la especulación de si se está logrando la ocupación hotelera, si vamos a lograr en el caso de México que se ha dimensionado serán 5.5 millones de turistas, si realmente llegarán estos 5.5 millones de turistas. Entonces hay que seguir, no hay que perder de vista estas cifras que están en los discursos oficiales, pero que me parece habrá que matizar hacia el final, ¿no? Por ejemplo, yo no había dimensionado esta parte de cuánto nos implicaría como afición seguir a nuestras elecciones. Y, por ejemplo,
también está este tema de dónde están el análisis que les comentaba de los aeropuertos, ¿no? Y por ejemplo, un dato que también me llamó la atención de estas infografías que he estado encontrando estos días es que los 3 aeropuertos que México tiene y que son los sedes del Mundial, pero no serán los únicos que van a permitir la conectividad en el marco del Mundial, por ejemplo, también está el de Cancún, pero los 3 que son de las sedes son los que tienen las TUAs más altas de los 16, de las 16 ciudades sede, ¿no? Entonces, este tipo de análisis me parece que están un poco perdidos y que en espacios académicos, pues sí me gustaría hacer eco de que necesitamos empezar a analizarlos y ser pioneros, ¿no? Se habla mucho del legado macro del Mundial, pues también me gustaría hacer el llamado para que hagamos un legado en términos de análisis académicos a la literatura, no solo en español, sino a la literatura internacional sobre el que implica ser sede de una Copa Mundial de Fútbol. Muchísimas gracias, Edith. Justo estaba recordando a propósito, ¿no? De esta reflexión que nos das, pues creo que sí hay análisis a nivel internacional de los efectos de las Olimpiadas, ¿no? Que eso es lo que, pero no necesariamente el fútbol, y creo que sería muy interesante identificar como la derrama económica. Em, pues damos la palabra, Paola, adelante. Sí, bueno, para continuar con este diálogo, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que implicó, por ejemplo, Atlanta cuando se construyó, bueno, por toda la plataforma, toda la infraestructura para que la ciudad fuera la sede olímpica ya hace algunos años. Al final, la propia ciudad no pudo abastecer estos servicios y fue necesario llamar a muchas personas migrantes a la construcción de varias de estas edificaciones. Justamente ahí se incrementa mucho la población mexicana, o sea, es un proceso o es un llamamiento a la migración. No pasó esto en este caso, ¿por qué? Porque nos repartimos en tres países y justamente se trató de limitar un poco estos gastos excesivos o estos gastos costosos sobre ciudades específicas o sobre países que no pudieron absorber estos gastos. Y bueno, el caso de que se reparta tripartitamente en el 2026, en el 2030 tendremos la oportunidad de ver qué es lo que genera Portugal, España y Marruecos, que también será otro caso de estudio, que seguramente pues tendrá muchas, es el primer reto, ¿no? Nosotros como región pues estamos promoviendo algunos retos que ya podrán observar otras regiones para desarrollar sus propios eventos como sedes. Yo voy a compartir aquí la presentación con el fin de que, ¿sí se ve? Ok. Todavía no se comparte. Ah, ok. Your screen sharing is paused, dice. Pero no sé por qué. No sé por qué está detenida la presentación. Ya está, ya apareció nada más, ajá, ponlo en Bueno, versión completa. es como muy bonito saber que tenemos esta posibilidad, ¿no? De ser un primer espacio para compartir algo que a nivel internacional es muy importante, como lo es el deporte. Ya hay muchas cartas y proclamaciones sobre lo importante que ha sido el deporte para el desarrollo humano. Aquí propusimos, ¿no? En el foro pues ver cuál ha sido este impacto y finalmente sí vemos, ¿no? Que claro que esto nos llama la atención mucho, primero pues desde una visión macroeconómica, ¿no? De todo el impulso que puede tener a nuestra región, el que mucha gente conozca, va a venir gente de todo el mundo a conocer nuestra región, no solo Estados Unidos, sino Canadá y México, lo cual pues ayuda mucho a que se haga mucho más atractiva nuestra región para futuros años. El recuerdo, el construir memorias colectivas, como les decía, les comentaba la del Estadio Azteca, ¿no? Han pasado varios eventos en el Estadio Azteca que sigue siendo hasta la fecha un referente cada vez que alguien visita nuestra ciudad o la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, hemos visto, ¿no? Que esto sí, aun cuando impulsa todo pues todo un movimiento, un turismo de masas, infraestructura, también el femenino, y esto es hablar como desde la perspectiva de género, ha ayudado. Eso, por ejemplo, lo pudimos ver en el Mundial de 1971,
que pues vimos que también ayudó a como este impulso económico más a nivel de ciudad, es decir, no se volvió un evento tan internacional o tan internacionalizado como lo es en la actualidad, como lo fue el Mundial de 1994 de mujeres, pero sí ya el fútbol femenino ya actúa también actúa como un motor de transformaciones culturales, de reformas legales que se han iniciado en distintos países cuando hubo un banner o una imposición que impedía que las mujeres desde 1922 aproximadamente hasta 1960 60 no podían participar de forma oficial, es decir, no se podían integrar a las ligas como mujeres profesionistas, lo que implicó que, por ejemplo, el primer mundial fuera un mundial no reconocido por la FIFA, es decir, no había una asociación legalizada o fundamentada o con algún tipo de reglamento que ayudara a que el deporte femenino, el deporte mexicano también, incluyera a las mujeres. Aquí podemos ver que sí, en cuanto a la región digamos que todo el impacto que ha tenido, sobre todo en México, porque es donde ha habido un mayor número de mundiales, pues claro que se ha visto eh, un importante impacto regional. Sin embargo, aquí habrá que considerar que en el presente este impacto se está considerando asimétrico. En el caso de Estados Unidos se ve un beneficio mucho menor en cuanto a su impacto al PIB y también en Canadá, pero en México sí se está esperando un alto volumen de hotelería, gastronomía, comercio local, turismo, es decir, expandir todas estas redes, este comercio que ya se tiene como algo que va a aportar directamente pues, al crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, en Estados Unidos se podría cuantificar más en ciudades que en una economía nacional, lo que resulta importante, ¿no? Para ello, bueno, yo aquí ya dejaría el tema, esa es la única consideración que yo haría sobre los mundiales masculinos, sobre los femeninos, que como ya he mencionado, pues se han organizado 3 por lo menos en nuestra región. Estos obviamente no han sido tan cuantificados, ¿no? Si hablamos de datos y todo eso, tenemos muy poca historia, yo hablo desde la historia y yo soy historiadora. Obviamente hay muy pocos datos, tenemos inclusive en México una falta de un expediente, de un recuento histórico, de una memoria, de que los clubes, como no existían clubes femeninos, no hay un registro de esta memoria de las mujeres en el fútbol, lo que hace que eso mismo pues haya sido una sinergia para que mujeres se hayan organizado para extender este tejido, ¿no? Claro que esto se ha provocado desde 1971 hasta el presente por muchos años, un mayor desarrollo de recuperar todo este legado de las mujeres. En general podemos ver que el fútbol femenil en México, en América del Norte sí ha avanzado mucho, sobre todo en una estructura cooperativa, es decir, se coordinan muchos de los esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá por integrar a estas nuevas ligas a las mujeres por ejemplo, enviar jugadoras que están en la frontera de México, enviarlas a los espacios en los Estados Unidos o viceversa. También el mercado de fútbol actualmente de mujeres en México es muy amplio y esto permite que haya una captura también de mujeres de Estados Unidos y Canadá que se interesan por venir a la liga femenina a la Liga de México. Esto ayuda también a que haya una mayor cohesión y resistencia, un apoyo mutuo. Y yo diría que aquí una palabra clave que si bien ya Edith ya nos habló sobre la diplomacia. Bueno, es claro que la diplomacia ciudadana funciona muy bien en esto. Estas son las diapositivas ahí está. Bueno, yo nada más aquí pondría, ¿no? Este es el legado, ¿no? Que es muy sencillo.
El referente a nivel mundial de estos 3 mundiales que se han hecho en México, en Canadá y en Estados Unidos, comenzando con el Mundial de 1971, que fue un antecedente de las luchas históricas de las mujeres y los hombres por derechos democráticos en 1968. Sin embargo, también en Estados Unidos, a partir de la sección 9, en 1972, el deporte se vuelve inclusivo, lo que ayuda también a que nuevas mujeres se incorporen y exijan estos derechos para participar en deportes como el fútbol. Yo aquí con esto cerraría con pues muy breve, con una muy breve tabla, ¿no? De cómo está actualmente el total de jugadoras que hay tanto en Estados Unidos como en México en las ligas. El número mayor es obviamente en México por tener más número de equipos y un poquito menor en Estados Unidos. A esto habría que agregarle el problema del equal pay o la cantidad pagada equitativa que no se ha resuelto desde 1971 hasta el presente. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Le damos la voz a Javier, por favor, adelante. Gracias. ¿Sí se ve la presentación? Perfecto. Ok. Pues aquí tengo nada más algunos datos sobre las ciudades que son anfitrionas, son 16, y para mí me llama mucho la atención que entre estas ciudades se encuentran 6 ciudades estadounidenses que vienen siendo Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Seattle, Boston y Filadelfia, que se consideran ciudades santuario. Y pues el tema de la migración es bastante presente en la región, y entonces me llama la atención que ya en estas mismas ciudades y en muchas otras ciudades se han manifestado muchos grupos a favor de los migrantes y en contra, sobre todo en contra de ICE, ¿no? La presencia de ICE en estas ciudades, y hemos visto ya, pues el presidente estadounidense, se le puede ocurrir cualquier cosa y llamar a las entidades de ICE o CBP a interrumpir, a inferir en estas ciudades. Y eso pues me preocupa. Me preocupa sobre todo por la seguridad, ¿no? La seguridad de los que estamos participando. Am, y ya hemos visto a través de ICE y CBP que Trump sí ha cumplido con muchas de sus amenazas que lanza directamente a los gobiernos de estas ciudades santuario, y lamentablemente también en contra de sus residentes. Y si recuerdan el caso de Minneapolis, que resultó en la muerte de 2 personas, Renee Good y Alex Pretty, y las injerencias de ICE en Los Ángeles también y en otras ciudades. También el tema de Proclamation 10998, que afecta a una proclamación del presidente, un dictamen estadounidense que suspende la emisión de visas a nacionales de 39 países considerados como amenazantes a la seguridad nacional estadounidense. Y pues entre ellos están 4 países con selecciones que estarán compitiendo en el Mundial. ¿Qué significa? Pues aunque los jugadores y sus familias, personal de las selecciones, no están incluidos en esta proclamación, ah, en este dictamen. No existe una excepción para los aficionados. O sea, si hubiese eh, haitianos o iraníes queriendo viajar a Estados Unidos a ver sus selecciones, pues no sería posible. Am, entonces no van a poder participar de esa manera. Y destaco también que Costa de Marfil juega en Filadelfia, ciudad, ¿qué es la palabra? Ya se me perdió. Ciudades santuario. Este, Costa de Marfil, Filadelfia, Haití, Boston y Filadelfia, Irán, Los Ángeles y Senegal en Nueva York, nada más por
por destacar ese tema. Y en temas de seguridad, pues México ha destinado, el gobierno de México, junto con la FIFA, han destinado bastantes recursos. Bueno, no sabemos si van a, esa es una pregunta, ¿no? Que si son suficientes los recursos que los tres gobiernos han destinado para garantizar la seguridad y la movilidad de la gente durante el torneo. Pero al parecer los tres gobiernos han tomado el tema con bastante seriedad. En México, el gobierno federal mexicano y la FIFA han acordado en desplegar 100,000 elementos de operación de seguridad, más 12,000 elementos de la Secretaría de Marina para la protección de zonas de la FIFA, que incluye pues, los Fan Fest y pues, los estadios. También 2,000 millones de pesos, 115 millones de dólares a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para la infraestructura de movilidad y el tránsito seguro para el torneo. Pero bueno, pues por ese lado, pues se han destinado recursos y ya, pues ya vemos que las ciudades se están transformando. Lo he mencionado ya antes aquí en el área de Dallas y estuve en la Ciudad de México hace unos días y lo mismo. Se están transformando y se están sintiendo pues ciertas también inseguridades porque vemos en estos últimos días la sociedad mexicana está tomando pues el mundial como oportunidad de avanzar sus causas con grandes manifestaciones. El ejemplo de la gente es muy presente, ya pues han dañado estatuas del mundial y en la Ciudad de México y se espera que seguirán en la zona del Zócalo, donde se llevará a cabo el FanFest, por Paseo de la Reforma y Estadio Azteca. También las familias de desaparecidos, llamando la atención a la crisis humanitaria en México, los transportistas exigiendo seguridad en las carreteras, pues han ocupado o ocuparán espacios importantes para el torneo en México. En el caso de Canadá, pues 145 millones de dólares se han destinado para la seguridad de los partidos en Toronto y Vancouver. ah, y su enfoque, según los informes, el enfoque que han destacado las autoridades canadienses es la prevención del tráfico de personas y la explotación sexual durante el torneo. En Estados Unidos se han destinado 625 millones de dólares por medio de subvenciones federales para las autoridades locales por medio de DHS y la Agencia de Ciberseguridad y la FBI, sobre todo para pues garantizar la seguridad, pero también están coordinando y insisto que el presidente que tenemos aquí en Estados Unidos se le puede ocurrir cualquier cosa y eso me da mucha ansiedad sobre la seguridad de los migrantes en general y pues los que van a participar. Ya hemos visto amenazas por medios que van a estar presentes agentes de ICE en los estadios y ese es un tema que voy a tocar ahorita. Pues en el estado de Nueva Jersey, la diputada Nellie Poe presentó una iniciativa de ley llamado Save the World Cup Act, básicamente que pretende, ah, es un acto simbólico, ¿no? Pero pretende prohibir la presencia de los agentes de ICE en los FanFest y en los partidos. Ese es un tema muy importante ah, para llamar la atención, ¿no? al tema de los abusos del gobierno federal ah, hacia los migrantes y los y activistas manifestando en defensa de los migrantes. Am, bueno, no sé si vamos a dar otra ronda o si puedo cerrar con este tema. Mariana, tú me indicas, porque tú dime. ¿Quieres? Vamos en una última ronda. Ok, bueno, entonces ahí lo dejo por ahora y cierro con otra historia. Gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, antes de comenzar en esta última ronda que tenemos, bueno, decirles que si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, por favor, mándenos estas preguntas en la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra de herramientas. Y bueno, finalmente nuestra última ronda, Edith, yo aquí tenía em, tenemos varias preguntas y respuestas. Si les parece que las voy leyendo para que tomen en esta última ronda sus reflexiones finales y quieran incorporar lo que están preguntándonos. Conrado nos dice, ¿qué piensan acerca del que el mundial no es para todos? Y con eso se refiere a que un porcentaje mínimo de la población de México puede de verdad entrar y disfrutar los partidos en el estadio. Es un gran tema, Conrado. Es cierto, va a ser súper complicado y nuestro querido doctor García y Griego los felicita a los panelistas por tan interesantes exposiciones y nos dice, la Copa Mundial llama la atención por diversas razones, como ustedes lo han señalado, y tiene importantes efectos, entre ellos el derrame económica entre los tres países. Su pregunta es si ustedes saben sobre cómo se negoció México, Canadá y Estados Unidos la visita de trabajadores y anfitriones. Como él escuchó, los jugadores y los familiares de Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil pueden entrar a Estados Unidos, pero no los anfitriones. ¿Hay alguna consecuencia? Y yo le sumaría, pues bueno, los costos sociales, ¿no? Que es uno de los temas que aquí teníamos. Muchos temas súper importantes. Nos vamos en nuestra última ronda de 5 minutos cada uno. Adelante, Edith, te tocó difícil empezar en esta ronda. No, no te preocupes. La verdad creo que es una pregunta. Justo por esa razón hago el llamamiento de que necesitamos estos análisis integrales del tema de los gastos y la inversión que implica hacer sede de los megaeventos deportivos, porque creo que es una pregunta que está muy en el fondo y que ya se ha visibilizado mucho en medios de comunicación, influencers, analistas, etcétera, incluso periodistas deportivos. Creo que también vi por ahí una cápsula de Mario Reimers haciendo la misma observación sobre el tema de qué tan desiguales es ser parte de la Copa Mundial de Fútbol. La primera es, bueno, aquí vamos a entrar un poco en materia más académica. O sea, al final nos inscribimos en un sistema capitalista, depredador, hiperconsumista, y ahí el primer llamamiento que me gustaría hacer es que como consumistas o como consumidores, también nosotros somos responsables de que esto esté por las nubes, ¿no? Bueno, en nosotros y obviamente pues quienes han pervertido el sistema, y ahí me refiero mucho, por ejemplo, al tema de los revendedores, que como saben son quienes están ¿cómo se llama? Pervirtiendo el tema de los boletos. Se supone que es un tema que FIFA iba a controlar, hipercontrolar. Cuando presentaron sus esquemas de boletaje, recuerdo en alguna de las reuniones que tuvimos con ellos, mencionaban que la boletera era suiza, que para evitar el tema de que cayera en manos de revendedores. Y la realidad es que estamos viendo que boletos de la final, de algunos partidos, etcétera, están en precios exorbitantes, ¿no? Con los que podrías dar el enganche de tu casa, de un coche, comprar un coche, etcétera, pues están en ese precio, ¿no? Y ahí el llamamiento también, por eso insisto en el tema de los consumidores también es, pues entonces no los compremos, ¿no? Boicotemos de esa manera la Copa Mundial de Fútbol, pues para ver si así, por ejemplo, la misma FIFA entiende que no puede seguir lucrando con este tema de el fútbol, ¿no? Hace unos días compartí en mis propias redes personales un cartel que decía el fútbol lo construye el pueblo. Ya sabemos que también los orígenes del fútbol son elitistas y casi todos los deportes parten de una base elitista, es decir, eran actividades de ocio que en algún punto se popularizaron, y ahí está un tema, ¿no? Hay que regresar a las raíces, ¿no? Empezar quizás a disfrutar también otras manifestaciones del deporte, no solo porque cuando sale el tema de la desigualdad del consumo del fútbol y de la Copa Mundial, siempre se hace el llamamiento, ¿no? O también salen estas voces de, pues deberíamos consumir otros deportes. Bueno, ahí está una primera gran recomendación. Demos esa misma visibilidad. Paola ha insistido mucho el tema de la selección femenil. Créanme que son grandes hitos, o sea, se marcan como grandes hitos en medios de comunicación. Las asistencias, Mariana misma habló de la final de la Champions femenil, de la Champions femenil, perdón. Bueno, que no sean hitos, que empecemos a normalizarlos, pero cuidando que no lleguemos a la degeneración de lo que estamos viendo con la Copa Varonil, ¿no? Por ejemplo, en 2027 viene la Copa Femenil y no está teniendo la misma atención mediática que sí la está teniendo la Copa Mundial 2026.
en lo positivo y en lo negativo. Y existe el rumor de que México, Estados Unidos y otros países de la CONCACAF van a ser sede de la Copa Mundial Femenil en 2031. Ahí sí, por ejemplo, también invito a que reflexionemos sobre la participación de las mujeres, la dimensión económica de la participación femenil, pero tampoco lo tenemos en el radar. ¿Cuántos de nosotros se está preocupando por asistir a los partidos clasificatorios de México, de la selección femenil, dentro de la CONCACAF? Algunos fueron recientemente. Y las chavas van súper bien, ¿no? A diferencia de la selección varonil, que pues bueno, lograron la clasificación porque somos país anfitrión y en la última copa se colaron en los partidos de repechaje. Entonces, ahí también el llamamiento que como consumidores tenemos que ser responsables, ¿no? El tema de la piratería es muy atractivo, pero también hay un gran espectro de cómo degeneramos como consumidores, pero también las empresas, ¿no? La misma FIFA que está controlando los derechos de transmisión, las reglas que pone para las licencias, y por eso, insisto, hay que hacer estos estudios, porque incluso creo que esto ayudaría también a quizás poner la advertencia a los gobiernos de cómo planear mejor nuestra participación como sede de estos megaeventos deportivos. Me parece que llegan a ser accidentadas, no solo en México, analicemos cualquier caso de estudio, en este caso en la Copa Mundial 2026, Estados Unidos, Canadá, y están siendo accidentadas las planeaciones, los beneficios económicos, como ya lo marcaba Paola. Entonces, pues faltan, por eso mi preocupación, porque sé que en el fondo se ha marcado que esta copa en particular es desigual, pero les digo, lo peor de todo es que se va a degenerar más en la siguiente, que se extienda a muchísimos más países, que van a hacer muchísimas más elecciones y habrá que ver en qué medida la FIFA también endurece los derechos comerciales sobre la posesión de esta Copa Mundial. Hay muchas cosas que no podemos mencionar, que no se pueden decir, que los restaurantes, las otras marcas no pueden comentar. Entonces también habrá que analizar, ¿no? Volvernos especialistas en derechos comerciales o empoderar a nuestros especialistas en derecho deportivo, derechos comerciales, etcétera, para que también nos ayuden a entender las perversiones de este sistema capitalista depredador, ¿no? Y respecto al tema de las consecuencias sociales, eh, realmente yo también se los diría, ¿no? Ahorita lo estamos viendo porque es el evento del momento, ¿no? Pero realmente son situaciones estructurales que los gobiernos, el sistema internacional mismo ha decidido no atender. El tema de la migración, por ejemplo, es un tema que está ahí presente desde hace muchísimo tiempo y que se exacerba con el tema de los megaeventos deportivos. Entonces también, ¿qué vamos a hacer como sociedad internacional, como sociedades nacionales? ¿Qué tanto también nos ocupamos de las demandas de estos sectores, ¿no? De la cuestión de los desaparecidos? ¿Terminamos de entender estas crisis estructurales sociales o nos quedamos también con los discursos políticos, con lo que dicen los medios de comunicación y no profundizamos en qué hay más detrás de esto, ¿no? Porque me parece que hay que también desde ahí también cuestionar cómo estamos consumiendo esta información y estas críticas. Y respecto a esto que comentas, no entiendo muy bien la pregunta sobre el tema de que sí están permitiendo ingresar a las familias, pero no a los anfitriones. ¿Te refieres a los anfitriones de estas elecciones o no termino como de comprender esta pregunta? Creo que el doctor García Griego se refería como a los países anfitriones, ¿no? O sea, que en realidad está vinculado con lo que nos pregunta Conrado, en la poca accesibilidad que tiene pues, las personas del país sede en disfrutar, ¿no? La justa per se. Ok, ok. Pues es que también, o sea, se ven como eventos temporales, ¿no? O sea, pues, ¿cuánto tiempo van a durar cada? En Estados Unidos va a durar más. En el caso de México, la crítica es que son solo 13 partidos y que acaba a principios de julio para nosotros esto de la euforia mundialista, ¿no? Entonces también se ve como coyuntural. Entonces, ¿para qué esforzarte? Y se los decía él mismo en el tema de las facilidades migratorias, ¿no? ¿Para qué esforzarte y modificar toda tu estructura? A partir de un mega evento deportivo. Sin embargo, ahí también está el llamado de los famosos legados, ¿no? ¿Qué tanto estamos analizando de manera crítica, objetiva, científica, el tema de los legados, ¿no? Siempre nos quedamos con el discurso también bonito, con las críticas superficiales de siempre, pero no profundizamos en análisis de costos y beneficios, ¿no? Que creo que es lo que también está en el fondo de esto. Y no solo en términos de, yo hice mucho el llamamiento de la cuestión económica, dada la naturaleza también del panel, y que sé que está en el fondo esta queja del tema de la desigualdad, ¿no? Pero esa desigualdad está en todo el sistema internacional, ¿no? Habemos países pobres, habemos países ricos, entonces creo que hay que hacer estos análisis serios y de ahí la utilidad también de la academia, ¿no? Que deberían ser nuestros aliados,
para poder poner los puntos sobre las is y tomar mejores decisiones, ¿no? Cuando se toman este tipo de candidaturas, porque al final no está mal, ¿no? Pues el sueño de muchas federaciones, supongo, deportivas, es que algún día exista la Copa Mundial de Hockey, la Copa Mundial de béisbol, de básquetbol, etcétera, pero pues eso no sucede, ¿no? O sí existen, pero no con este impacto mediático. Entonces, por eso les digo que hay que repensar también estas alternativas de cómo estamos consumiendo el deporte, porque al final es lo que terminó pervirtiendo, ¿no? La manera en que el deporte se espectacularizó y comercializó, lo que ha terminado degenerando y llevándonos a estos extremos de desigualdad muy marcados. Muchísimas gracias, Edith, por tus reflexiones. Paola, vamos contigo. Adelante. Sí, pues justamente la perspectiva de género nos puede ayudar mucho a hacer esta reflexión mucho más profunda de esos retos. Justamente no tenemos, pues en la actualidad, una crítica directa a estas grandes organizaciones del fútbol, cuando vemos que sí, pues generan problemas o problemáticas de inclusión, ¿no? Sobre todo, yo no diría nada más hacia las mujeres, sino inclusive a los niños y a los sectores menos favorecidos pues de los países, en este caso nosotros que somos los organizadores. Generalmente estas políticas, el fútbol no ha tenido la misma historia, ¿no? El fútbol ha tenido una propia historia, una historia muy particular. Los clubes, los grandes clubes asociados en la FIFA, eh, tienen que ver también con esta lógica del neoliberalismo, ¿no? De agrupar una gran fuerza del capital, cuando antes las tradiciones de los clubes eran completamente distintas. O sea, los clubes eran asociaciones de personas y de civiles que en torno a un espacio público o un espacio privado, como por ejemplo eh, eh, un, este, un club de fútbol donde podían jugar una gran cantidad de personas, colectivos y todo, ahora se ha convertido básicamente en propiedad de empresas, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil uno competir como ciudadano con los precios eh, que están completamente a la voluntad de un mercado o de un mercado global que ni siquiera se ajusta a realidades como las mexicanas, ¿no? Yo considero que esto sí, sí es importante de destacarlo. Aquí a mí me gustaría compartirles a ustedes una foto que es muy pequeñita, pero yo creo que muy significativa, que es una foto histórica. No sé si ya se ve, Mari, pero Listo, ya está. es una foto de un niño a principios del siglo XX en la Ciudad de México, ¿no? Y esos son sus espacios de juego. Entonces es un poco como para reflexionar, ¿no? Yo creo que esto de los retos de que si bien construimos grandes estadios y que todos los países quieren presentar sus grandes obras, que eso no sucedió en el caso ni de México ni en este mundial no ha sucedido, ¿no? De que se han construido grandes estadios ni nada, sino que se han respetado las infraestructuras que ya se tienen en las propias ciudades. Esto sí es un recordatorio para saber o para decir que si bien es importante construir estas infraestructuras, es mucho más importante otorgarle a las personas, a mujeres, niños, hombres, mujeres, trabajadores, todo tipo, un espacio donde puedan ejercer su derecho al deporte y a la recreación, ¿no? Yo creo que esta foto que es de principios del siglo XX en la Ciudad de México, pues no es muy distinta a algunas imágenes que podemos ver todavía en la actualidad, donde los niños están buscando dónde jugar, ¿no? Hay una canción sí, que es de Maná, pero un día la escuché y es donde jugarán los niños. Bueno, pues yo sí me hago esta reflexión con este gran mundial en grandes estadios, con grandes salarios, y esa es la reflexión muy buena que hacen las futbolistas, ¿no? Bueno, todos esos salarios, toda esta gran infraestructura. Las mujeres sí están haciendo esta reflexión de para qué todo ese sobreprecio, sobre esa sobreestimulación sobre un mercado, porque ya hay que decir que el fútbol, como nos está llegando, pues es un mercado, ¿no? No es tal cual como lo queremos ver como, pues con este principio de desarrollo,
pues de la capacidad que puede tener cualquier país pues para compartir su espacio y hacerlo público. Entonces, bueno, yo con esta reflexión, aparte de que pueden ustedes ver documentales sobre la lucha histórica de las mujeres por esta paga equitativa, no solo en México, sino también en Estados Unidos, grandes campeonas de Estados Unidos se han declarado, grandes campeonas también de México se han declarado en contra del no pago igualitario entre mujeres y hombres. Y bueno, pues esta sería, yo creo que es pues una reflexión profunda que tenemos que seguir. Muchísimas gracias, Paula, por ponerlo en el debate y creo que respondiste parte de las preguntas que nos mandó Arturo Meneses sobre, ¿no? Si el principal error de esta mundial es no integrar a la sociedad en comparación con otro tipo de, ¿no? de eventos deportivos. También nos dice qué pasa con la seguridad, ¿no? A propósito de lo que Javier nos puede decir. En materia de seguridad estamos listos, ¿no? En esta justa y finalmente la derrama económica en el ámbito legal y en la piratería, ¿cómo se podría hacer? Creo que dentro de esta fiesta y esta expectativa que podemos tener con el Mundial, pues hay un montón de temas de política pública que ya se han mencionado y creo que no abordamos a gran profundidad la seguridad, pero sí la migración y otras políticas. Así es que adelante, Javier, por favor. Sí, rápido porque creo que ya se nos acaba el tiempo, pero yo quería cerrar con una reflexión. Primero, si no me va a alcanzar para ir a los partidos aquí en Arlington, pero sí vamos a tener la CONCACAF femenil aquí a 20 kilómetros de mi casa, entonces ahí sí estaré. Bueno, la reflexión final se trata de la investigación de un amigo mío, Celso Castillo, de la Universidad de Vanderbilt. Está trabajando un manuscrito con el título provisional que ven ahí en pantalla, y nos recuerda de la tensión entre la celebración del Mundial ah, y el tema de los derechos de los migrantes. Pues recordando que esto no es nuevo, tiene sus antecedentes muy importantes en Estados Unidos en el 94. El verano del Mundial de 94 el Mundial coincidió con el famoso Prop 187 en California, am, llamado Save Our State Initiative, y una iniciativa del gobernador entonces Pete Wilson, un republicano, y básicamente pues tenían por primera vez se vio qué tan distintos somos como hispanos en nuestras celebraciones, en nuestra participación en estos partidos, en las celebraciones de los partidos. Como se imaginan, en el fondo el ambiente político y social en California y en todo el país en el 94 era muy antimigrante, y lo cual entraba en conflicto con la celebración del mundial y entusiasmo y la pasión que tenemos como hispanos para el fútbol. Y justamente este entusiasmo les llamó mucho la atención a las celebraciones, especialmente cuando se triunfaban las elecciones latinoamericanas. Un ejemplo que destaca Castillo es Los Ángeles en el estadio el Rose Bowl, cuando los policías respondieron a una multitud de hispanos portando banderas, gritando México, México, ra, ra, ra. Pues la respuesta de los policías eran golpes y gas lacrimógeno. Y después los medios de comunicación nacionales pintaron esta escena como que los latinos participan en celebraciones violentas. Así leían los periódicos en aquel momento. Y la memoria colectiva en el 94, recuerden que en el 92 hubo grandes enfrentamientos en Los Ángeles también sobre en ese caso con los afroamericanos que se estaban enfrentando con policías, un momento muy difícil y con mucha violencia. Otro ejemplo,
viene de colombianos, peruanos y mexicanos celebrando pues en grande la victoria de Brasil en la final contra Italia. Esto fue en el diario La Prensa en Nueva York. Publicó una pieza editorial titulada Brutalidad policíaca contra latinos de Paterson, New Jersey. Y pues también llamando la atención la celebración, estoy leyendo aquí del mismo periódico, la celebración espontánea de la comunidad latina de Paterson, Nueva Jersey, por el triunfo de Brasil sobre Italia en el último juego del Mundial. El domingo 17 de julio acabó sorpresivamente con la brutal represión de las festividades. La policía de Paterson arremetió contra la celebración como si se tratase de un motín, gases lacrimógenos, uso excesivo de fuerza y numerosos arrestados, varios de los cuales permanecen tras las rejas por falta de recursos para la fianza. Entonces, eso para mí, pues es un muy interesante la investigación de mi amigo, lo tuvimos aquí como invitado y pues pronto saldrá el libro para que puedan recordar el 94 aquí en Estados Unidos y pues sobre todo que coincide otra vez con este tema de la migración y los derechos de los migrantes en este Mundial del 26. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sin duda, este foro sobre los retos de compartir, nos queda claro que hay muchos retos, muchos temas que hablar y que el fútbol es un pretexto para posicionar temas que compartimos entre los tres países. Bueno, gracias a Edith por estar con nosotros, a Paola, a Javier. Antes de despedirnos, bueno, agradecer al equipo de Comexia, Margarita, por supuesto a la Unidad de Estudios y Reflexión de Mexicanos en el Exterior del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Antes de irnos, ¿a quién le van? ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Quién es su favorito? México. México, wow. Exacto. Sí, por supuesto. Por supuesto que México. Oh, muy bien, pues bueno, ya tenemos a un ganador. Muchísimas gracias por acompañarnos. En redes próximamente tendremos información sobre el siguiente foro de esta unidad. Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por acompañarnos.